Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que la velocidad inicial de la reacción o la velocidad máxima de la reacción se ve alterada y esa alteración se le adjudicará solamente o se va a deber esa alteración, ese aumento en la velocidad o disminución, se va a deber a la alteración que nosotros hicimos de la concentración inicial de alguno de los reactivos, ¿no? En el primer experimento, por ejemplo, tenemos que cuando mantenemos como punto 1 y punto 1 ambas concentraciones, tengo una velocidad de punto 1 molar sobre segundo. Acuérdense que la velocidad inicial se mide como molar sobre segundo y las concentraciones son molares, ¿no? En el experimento 2, dejo la concentración del H2 igual, la dejo como punto 1, pero la del NO la voy a aumentar 3 veces. Y entonces veo que la velocidad inicial aumenta también. Y en el experimento 3, otra vez la concentración del NO la bajo, la dejo como estaba en el primer experimento, y la que voy a modificar es la del H2. Y veo que la del H2, al modificarla, al aumentarla, también cambia la velocidad inicial. Ahora, ¿cómo voy a encontrar o cómo voy a determinar cuál es el orden parcial de cada reactivo? Bueno, vamos a hacerlo con un ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos clorometano más agua que produce metanol y ácido clorhídrico, ¿no? Se hacen los experimentos a una determinada temperatura y bueno, los españoles llaman experiencia, pero pues son experimentos. En el experimento 1 usan una concentración de 0.25 molar de clorometano y 0.25 molar de agua y se tiene una velocidad que está molar sobre segundo de 2.83 y en el experimento 2 se usan estos valores de aquí y se tiene esta velocidad y en el experimento 3 se tiene esta velocidad. Ahora aquí está otra vez la tabla. ¿Qué tengo yo que analizar? Ojo, no todos los problemas, no todas las reacciones se van a poder calcular nada más así a ojo de buen cubero. La mayoría voy a tener que hacer procedimientos matemáticos que están en las siguientes diapositivas. Sin embargo, para esta sí lo vamos a hacer de manera visual solamente porque se presta este ejercicio. Observen bien. En el experimento 1 y 2 vemos que no cambia la concentración del H2O. H2O se permanece igual, ¿verdad? La del H2O sigue igual, no se ha cambiado. Y lo que ocurre acá es que la que sí cambia es la del clorometano. La del clorometano sí ha cambiado, se duplicó. Fíjate bien que estaba como de 0.25 y la duplicamos en el experimento 2. ¿Y qué ocurre con la velocidad? La velocidad también se duplica, 2.83. Si lo multiplicas por 2 te da prácticamente esto de aquí, es casi el doble, muy cerquita del doble, ¿no? Entonces, si yo dupliqué la concentración del clorometano y la velocidad se duplicó, significa que su relación es de 1 a 1. ¿Sí? Si yo duplico la concentración, pues la velocidad se va a tener que duplicar. Si yo triplico la concentración de clorometano, la velocidad se tendría que triplicar. Si yo cuadruplico la concentración de clorometano, que es este de acá, la velocidad en teoría se tendría que cuadruplicar. ¿Esto qué me indica? Como al duplicar el clorometano se duplica la velocidad, podemos deducir que el orden de la reacción con respecto al clorometano, es decir, el orden parcial del clorometano es 1, porque la relación de cambio es de 1 a 1. ¿Sí? Yo duplico, la velocidad se duplica. Yo triplico concentración, la velocidad se triplica. Ahora, ¿qué ocurre para el caso del experimento 1 y el 3? En el experimento 1 y 3 vemos que el clorometano es el que permanece igual, con 0.25 molar, y el agua es la que se duplica. Por lo tanto, este cambio en la velocidad desde 2.83 hasta 11.35 se debe exclusivamente al cambio en la concentración de H2O. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto cambió? La concentración de agua se duplicó de 0.25 a 0.5. Pero, ¿cómo cambió la velocidad? Ahora ya no se duplicó la velocidad. La velocidad se cuadruplicó, es decir, se multiplicó por 4.
Entonces, la relación ya no es de 1 a 1, es más alta. El orden parcial con respecto al H2O no va a ser de 1, va a ser más alta. ¿De cuánto va a ser? Pues va a ser de 2. ¿Por qué? Porque cuando yo doblo la concentración del H2O, se cuadruplica la velocidad de la reacción. Podemos deducir de esta manera que el orden de reacción con respecto al H2O es 2. ¿Sí? ¿Por qué es 2? Porque el orden de una reacción es un exponente. Es el exponente de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo duplico la concentración del H2O, o sea, si esta lo multiplico por 2, o si es el doble, la velocidad de la reacción se va a ver afectada, pero de manera exponencial, porque este es un 2. La velocidad, por eso, aumenta en un factor de 2 elevado a la 2, que es 4 veces. Aquí lo notamos. Yo duplico y entonces mi velocidad se cuadruplica. ¿Sí? Si yo hubiera triplicado, mi orden de aumento hubiera sido 3 a la 2. ¿Sí? 9 veces. Entonces, si yo triplico la concentración de agua, ya mi reacción no se duplicaría ni se cuadruplicaría, aumentaría 9 veces. Sería 9 veces más rápida esta reacción, porque el orden parcial es de 2 para el agua. ¿Sí? Eso es importante. En este caso, como el clorometano tiene un orden 1, si yo lo duplico, pues me queda, la velocidad aumenta en un factor de 2 a la 1. Si yo triplico, mi velocidad aumenta en un factor de 3 a la 1. Si yo cuadruplico, mi velocidad aumenta en un factor de 4 a la 1. Pero como este es de orden 2, la velocidad se ve afectada de manera exponencial. Si yo triplico, mi velocidad aumenta en un orden de 3 a la 2. Si yo cuadruplico, sería un orden de 4 a la 2, o sea, 16 veces. Si yo quintuplico, aumentaría en 25 veces, ¿no? Eso es algo importante que hay que notar. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la K. La K del equilibrio. Perdón, no es la K de equilibrio. Lo que quería decir era que no hay que confundir con la K de equilibrio. Esta es una K de velocidad, que es totalmente diferente a la K de equilibrio. La K, una vez que ya conozco yo los órdenes de la reacción, que es 2 para el H2O y 1 para el clorometano, yo la puedo despejar. Simplemente está multiplicando acá, está siendo multiplicada por este y por este. ¿Qué voy a hacer? Estos de aquí los voy a pasar a dividir y me queda así. Entonces, la K, simplemente yo la puedo calcular. Como ya conozco la velocidad y conozco las concentraciones iniciales en cada experimento, ¿qué voy a ver? Vamos a calcular K para cada experimento. Para el experimento 1, yo tengo velocidad 2.83 entre 0.25 por 0.25 al cuadrado, me da una K de 181.12. En el experimento 2, velocidad 5.67 entre concentración de clorometano 0.5 por la concentración del H2O al cuadrado, que es 0.25 al cuadrado, me da 181.44. Y en el caso del tercero, me va a dar 181.6. ¿Qué pueden notar ustedes? Que la K varía muy poquito. ¿Sí? Analizando este ejercicio de acá. K cambia debido a las concentraciones de reactivos. Es decir, aquí lo único que cambiamos fue las concentraciones de los reactivos. ¿Cambió K? Sí cambió, pero cambia mínimamente. Cambia muy poquito. Y este cambio de aquí, que normalmente no va a ser tan poquito, podemos tener varias unidades de diferencia entre un experimento y otro. ¿Por qué? Porque se va a deber mucho al procedimiento experimental que estamos usando. Este de 0.12 a 0.44 y 0.6 es una diferencia mínima. Y esa diferencia mínima es por el error experimental y el error humano. Obviamente siempre que trabajamos en laboratorio hay un margen de error porque nos equivocamos un poquito al meter la pipeta, porque nuestro volumen varía un poquito de uno a otro, porque el pulso de uno es diferente al del otro, porque el mismo equipo tiene un margen de error en las determinaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pero la realidad es que no, la constante de velocidad es independiente de las concentraciones iniciales de los reactivos, y si cambia en un experimento a otro es por el error experimental, no por una cuestión molecular. Químicamente
está demostrado que la K, pues por la asociación matemática que tiene, es independiente de las concentraciones de reactivos. La K depende de otros factores, como la temperatura principalmente y la presencia de catalizadores. Solamente se va a alterar la K de velocidad cuando yo cambie la temperatura o cuando agregue catalizadores a mi reacción. Y a diferencia, como ya lo decía, de la constante de equilibrio, la K de reacción, de velocidad de reacción, va a tener unidades. Y no solo va a tener unidades, las unidades van a ser distintas dependiendo del orden de la reacción. No va a tener las mismas unidades una K para una reacción global de orden 1 que para una reacción global de orden 2 que para una reacción global de orden 3. ¿Sí? Las unidades también se tienen que calcular para la K. ¿Ok? Entonces, vamos solo a analizar este pequeño, a razonar un poco este ejercicio. Tenemos una reacción que es fase gaseosa, que es A más B me produce algo, y su ecuación de velocidad es B es igual a K por A al cuadrado, o sea, concentración de A al cuadrado por concentración de B a la 1. ¿Cuál sería el factor de aumento de velocidad? O sea, ¿cuántas veces va a aumentar la velocidad si el volumen se reduce 4 veces? Ustedes piensen en un reactor donde tienes gases. Si tú disminuyes ese volumen 4 veces, es decir, si los tenías en 1 litro y luego los pasas a una botellita de 250 mililitros, ¿qué va a pasar? Pues reducir 4 veces el volumen significa que la concentración de los reactivos va a aumentar 4 veces. Dicho de otra manera, ¿cuánto va a aumentar la velocidad si nosotros aumentamos la concentración de los reactivos 4 veces? Bueno, el orden global de la reacción es 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumentamos las concentraciones iniciales n veces, la velocidad de esta reacción aumentará n a la 3 veces. Ya lo explicábamos hace un par de diapositivas. Entonces, si nosotros estamos aumentando el volumen 4 veces, ¿sí? El factor de aumento de la velocidad sería de 4 a la 3. Que si lo podemos decir de otra manera, si disminuimos el volumen 4 veces, la velocidad de esta reacción se va a multiplicar por 64, porque 4 a la 3 es 64, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que haber, la respuesta a esta pregunta sería 64 veces. Ok, y ya yo sé que así nos está yendo en la vida ahorita, un pequeño meme de cómo nos está yendo en las clases virtuales, la vida nos está pegando duro. Los siguientes puntos nos resumen esto que acabamos de decir, ¿no? La ley de velocidad siempre se determina en forma experimental, siempre. Se tienen que hacer varios experimentos y hay que variar las concentraciones iniciales de los reactivos y medir la velocidad inicial. De esa manera nosotros vamos a poder determinar el orden global y los órdenes parciales de la reacción y despejar la K de velocidad. El orden de una reacción siempre se define en términos de las concentraciones de los reactivos y no de los productos. ¿Ok? Siempre nos vamos a enfocar en los reactivos. El orden de un reactivo no está relacionado con el coeficiente estequiométrico. Esto es muy importante. El coeficiente estequiométrico no tiene nada que ver con el orden de un reactivo. ¿Ok? Y entonces, estos son los puntos en los cuales estamos resumiendo. Ahora sí, vamos a ver cómo se determina matemáticamente. Tenemos varios ejemplos que ya están resueltos. Aquí les paso el link para que ustedes lo puedan irse al link y vean cómo se resuelven, ¿ok? Son 4. Este también ahorita les voy a poner el link en la presentación que está ahí en el campus virtual para que vean ya los ejercicios, cómo se resuelven y ustedes puedan hacer los siguientes ejercicios que están acá.